Continuamos con otro ejercicio del tema de los alquinos del libro de Peter Volhard y nos dice que obtengamos las moléculas que nos muestra en estos apartados a partir de un alquino o utilizando en algún paso, en alguna etapa de la síntesis, un alquino. Vamos con el primer apartado, con el apartado A. Tenemos una cadena de 4 átomos de carbono y necesitamos colocar en la posición 2 un bromo y un cloro. Por tanto, podemos pensar como nos dice que utilicemos un alquino, podemos pensar en emplear el 1-butino, adicionar el bromo y el cloro a un carbono y a la posición vecina irían los hidrógenos, porque aquí entran 2 hidrógenos también. Por tanto, bueno, esto es la adición de HBr y HCl, primero uno de los dos, por ejemplo HBr, obteniendo un alqueno halogenado, un haluro de alquenilo, que posteriormente podíamos hacer la adición del otro reactivo, por ejemplo del HCl. Es decir, en una primera etapa vamos a poner en rojo el HBr y se va a adicionar como simétrico. Como la molécula es simétrica, da igual a qué posición se adicione el hidrógeno y el bromo. No tenemos problemas, una reacción Markovnikov, pero la simetría hace que no tengamos ningún problema en el orden en el que se adiciona. Da algo más de proporción de producto trans que cis, pero no es muy buena la reacción en cuanto a su selectividad, en cuanto a su estereoquímica. Dibujo el producto trans porque es algo más mayoritario. Y ahora volveríamos a adicionar el otro reactivo, por ejemplo HCl. Y una cuestión muy interesante es que en la posición en la que entró en la primera etapa el bromo, en esa posición entra en la siguiente etapa el cloro. Los dos van a ir al mismo carbono. Es importante el detalle porque si no podríamos obtener un dialvalcano en posición 1,2 y no un geminal, es decir, en posición 1,1 como el que nos interesa obtener. Bueno, la segunda adición de HCl nos lleva el cloro al mismo carbono donde entró el bromo y el hidrógeno al carbono vecino. Y de esta forma ya conseguimos nuestro producto final. ¿Por qué el cloro que se adiciona en la segunda etapa ocupa la misma posición que el bromo en la primera? Bueno, la adición de HCl transcurre a través de la formación de un carbocatión. El doble ataca al protón y ese protón va a ir a un carbono del alqueno. Es más favorable que ese protón se adicione al carbono de la izquierda, ahí, a este carbono, porque así formará en el carbono de la derecha un carbocatión. Y este carbocatión está fuertemente estabilizado por resonancia porque el bromo tiene pares solitarios y tiene capacidad para cederlos y por tanto deslocaliza la carga. Es decir, el bromo no es un átomo que desestabilice los carbocationes, todo lo contrario, los estabiliza. Hay el concepto de que los halógenos, al ser grupos muy electronegativos, provocan desestabilización en carbocationes, pero no es así debido a sus pares libres, cuya cesión permite pues la estabilización por resonancia del carbocatión. Y a continuación el Cl- que tenemos en el medio pues captura el carbocatión, bien atacando a esa estructura o a esta, es exactamente igual, y ya obtenemos el producto final. Bien, podemos pensar que solo esta molécula nos va a ir bien, que si partimos por ejemplo de un alquino terminal, que no será buena idea, quizá, porque no es simétrico y por tanto podemos tener mezcla de productos, pero no es así. No es así porque la reacción es Markovnikov y por tanto la adición en la primera etapa de HBr nos va a colocar, nos va a adicionar el bromo al carbono más sustituido y el hidrógeno al menos. Vamos a dibujar aquí el etilo, aquí por ejemplo el hidrógeno y aquí va a ir el bromo y aquí el hidrógeno, porque es Markovnikov. La reacción consiste simplemente en el ataque al protón del HBr, lo adiciona al extremo de la cadena, es este hidrógeno que adicionamos ahí, y forma un carbocatión en la posición más estable, más interna, y el bromuro ataca. Por tanto, esta idea es también fantástica, va también perfecto. Y ahora añadiríamos el otro ácido, el HCl, y por la razón anterior,
bueno, lógicamente el ataque del alqueno al protón del HCl lo va a adicionar al carbono menos sustituido, formando el carbocatión más estable, al cual atacará el cloruro, y el resultado es exactamente el mismo. O sea que ambos alquinos generan un rendimiento perfecto. El simétrico no hay problema porque es simétrico, pero el terminal, que podíamos pensar que quizá nos plantee problemas, tampoco nos los va a dar, porque la reacción es Markovnikov y tanto el cloro como el bromo van a ir al carbono más sustituido. Bien, vamos a continuar con la segunda molécula. El apartado B. Bueno, es un caso idéntico al anterior, en el que yo creo que la mejor idea puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, puede ser partir 1, 2, 3, 4, 5, puede ser partir del 1-hexino. Podemos partir del 1-hexino. En este caso, el 2-hexino no sería bueno porque no es simétrico y nos daría mezcla de la halogenación, de la adición del HI, tanto en este carbono como en este, y tendríamos mezclas. Pero este alquino terminal va a adicionar dos equivalentes de HI y los adiciona Markovnikov, es decir, van a ir al carbono interno y al carbono terminal irán los hidrógenos. Y por tanto obtenemos el producto buscado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 2,2 diyodo hexano. Podemos hacer unos pasos del mecanismo. Primera etapa, el triple enlace ataca al protón, lo adiciona al extremo de la cadena y forma un carbocatión interno. Nos lo adiciona aquí al extremo de la cadena y nos forma un carbocatión interno. El yoduro que tengo en el medio captura el carbocatión. Y nos queda hasta el urdoalquenilo, que repite la reacción. Los protones del HI que tenemos en el medio vuelven a ser atacados por el doble enlace y los adiciona de nuevo al carbono del extremo para formar el carbocatión más estable. No solo es más estable por ser secundario, más sustituido, sino que la presencia del yodo lo estabiliza por resonancia. Es una cuestión muy importante esta estabilización por resonancia que tienen estos carbocationes que se forman sobre posiciones halogenadas. Y para terminar, pues el yoduro que hay en el medio vuelve a capturar este segundo carbocatión, dándonos el producto de la reacción. Bien, vamos a completar, vamos a seguir con otro más. El apartado C. En el apartado C tenemos que obtener el meso 2,3-dibromobutano. Bueno, es el 2,3-dibromobutano en forma meso, por tanto tiene un plano de simetría. Vamos a dibujarlo de manera que los bromos queden hacia un lado, los hidrógenos a otro lado y los metilos hacia otro lado. Esta molécula es el 2,3-dibromobutano. Bueno, ¿cómo lo podemos obtener? Podemos ver ahí el plano de simetría que tiene. Según el ejercicio debemos utilizar un alquino, por tanto yo creo que el alquino adecuado en este caso es el 2-butino. Podemos utilizar también alquinos más pequeños y añadirles los metilos de los extremos, por ejemplo el acetileno, y añadir los metilos, pero bueno, no sería aumentar el trabajo y quizá no merezca la pena. Vale, y ahora ¿cómo hacemos para poner los bromos? Bueno, al alquino se le pueden poner dos bromos con bromo en CCl4 como un alqueno, pero nos queda un doble enlace. Entonces yo pienso que lo mejor aquí es que hidrogenemos primero, porque debemos darnos cuenta que aparte de los bromos que tenemos que añadir también hay que aportar dos hidrógenos, y por tanto vamos a hacer una hidrogenación catalítica hidrógeno, y aquí tenemos una duda de si hacemos una hidrogenación sin o anti. Podemos hacerla sin para obtener un alqueno cis con Lindlar, o bien con sodio en amoníaco podemos hidrogenar para obtener alqueno trans. Como es una forma meso, yo voy a utilizar el sodio en amoníaco. Quiero obtener una forma meso, entonces voy a poner el sodio en amoníaco, porque el sodio en amoníaco nos va a hidrogenar el alquino trans, aporta los hidrógenos por lados opuestos y obtenemos un alqueno trans. Bueno, ¿por qué me interesa el alqueno trans y no el cis? Porque ahora, para añadir los halógenos, la reacción de halogenación de un alqueno va a través del ion halonio, que se abre y por tanto me coloca los bromos anti. Los bromos los va a situar anti. Si yo tengo
todo a lados opuestos y los bromos los pongo a lados opuestos también, eso me va a dar una forma meso, porque cuando gire la molécula todo va a quedar al mismo lado. Por tanto, aquí, ahora, bromo en CCl4, vamos a dibujar un poco el mecanismo para recordar cómo iba. El doble va a atacar al átomo de bromo, sacamos el bromuro y formamos el ion bromonio. Dejamos los grupos colocados igual que están en el alqueno de partida. Por ejemplo, los grupos que tengo hacia arriba los pongo hacia el fondo de la pantalla. Hidrógeno y metilo, como estaban a lados opuestos los metilos y los hidrógenos, pues aquí en el bromonio también nos quedan a lados opuestos. Y ahora el bromuro, que se fue al medio, abre el alonio atacando desde el lado opuesto al bromo, que se va como grupo saliente, al bromo del ion cíclico. Y esto nos genera este producto anti, en el que, como puedes ver, todo queda a lados opuestos. Los bromos van a lados opuestos, los metilos quedan también uno hacia adelante, otro hacia el fondo, y los hidrógenos también. Y esto hace que sea una forma meso. La apertura en el carbono de la izquierda no da lo mismo, exactamente lo mismo, porque al ser meso el producto no puede tener enantiómero. Un giro en el carbono de la derecha de 180 grados, para que el bromo quede aquí en el plano y los dos bromos queden enfrentados, manteniendo el carbono de la izquierda quieto sin girar, no le hacemos nada. El de la derecha 180 grados, el bromo pasa al plano, el metilo que está hacia el fondo queda hacia nosotros y el hidrógeno que está hacia nosotros queda al fondo. Como puedes ver, hay plano de simetría y por tanto estamos ante una forma meso, carente de enantiómero. Y ya tendríamos así el apartado C. ¿Cómo podemos hacer el apartado D? La mezcla racémica. Bueno, pues si queremos obtener una mezcla racémica es fácil. Como digo, la halogenación del alqueno es anti. No tengo más que hacer la hidrogenación con hidrógeno Lindlar para que me hidrogene cis, y la adición del halógeno es anti, y eso nos va a dar mezcla racémica, porque de esa manera no vamos a tener no vamos a tener el plano de simetría, o sea, no vamos a romper el plano de simetría porque los hidrógenos nos entraron cis y los bromos entran anti. Vamos a hacerlo para verlo mejor. Hidrogenamos con Lindlar y obtenemos un alqueno cis. Vale, los metilos hacia un lado, da igual, hacia arriba o hacia abajo es igual. El alqueno es plano, podemos dibujarlo también en un plano perpendicular, que igual se ve mejor. Podemos pintarlo así, en el plano perpendicular. Metilos al fondo, hidrógenos hacia adelante. Y ahora bromamos. El bromo en CCl4, disolvente inerte para que no tengamos ningún nucleófilo que nos ataque, se forma el ion alonio, y en ese ion alonio los metilos quedan hacia un lado, hacia el fondo, por ejemplo, los hidrógenos hacia adelante. La apertura del ion alonio por parte del bromuro, como se produce por ataque dorsal, atacando por el lado opuesto al bromo que se va, nos va a dejar los bromos anti, pero metilos e hidrógenos, los metilos quedan hacia el mismo lado uno respecto al otro, los dos con línea trazos, y los hidrógenos también. Esto hace que si giráramos la molécula como antes no generaría una forma meso, porque los bromos están a lados opuestos, pero los hidrógenos no, van al mismo lado, y los metilos también al mismo lado. Por tanto, el giro no da una molécula con plano de simetría. Si abriéramos en el carbono de la derecha el ion alonio, tendríamos enantiómero, y por tanto obtenemos una mezcla racémica, porque la apertura es igual de probable sobre ambos carbonos. Bien, en el apartado E tenemos que aportar a una cadena de 4 carbonos un bromo y un hidrógeno, a los carbonos vecinos, al 2,3, y 2 cloros. Podíamos partir de un alquino, del 2-butino, y hacer una adición de HBr. El HBr se adiciona preferentemente trans, dando lugar a un alqueno trans. Y después la adición del cloro al alqueno que resulta es una adición anti, con estereoquímica anti a través del ion alonio.
y probablemente nos dé este producto. Vamos a comprobarlo. Partimos de la cadena que tiene la molécula final que queremos obtener. Yo creo que eso es buena idea a partir del alquino de 4 carbonos, así ya tenemos la cadena. Y ahora vamos a empezar adicionando el HBr. El triple enlace ataca el protón, lo adiciona a uno de los carbonos, forma un carbocatión y ese carbocatión es capturado por el bromuro. Por ejemplo, vamos a poner el bromo, no sé, o el hidrógeno en el carbono de la izquierda o en el de la derecha, es igual, por ejemplo ahí, y se genera un carbocatión que a continuación es atacado por el bromuro. Y así obtenemos un bromuro de alquenilo. Mayoritariamente nos va a quedar el bromo y el hidrógeno a lados opuestos. Bien, ahora pasamos a la adición de cloro. Vamos a clorar la molécula para que entre un cloro en cada carbono. El doble ataca a la molécula de cloro y se va a formar un ion alonio que va a hacer que la estereoquímica de esta reacción sea anti, que nos aporte los cloros anti. De esta forma, bueno, tenemos un cierto control de la estereoquímica que quizá nos genere mayoritariamente el producto que nos indica el ejercicio. Ahora abrimos, por ejemplo, aquí, porque tenemos que abrir de este lado al carbono del bromo, sobre el carbono del bromo, porque el bromo, como tiene pares solitarios que puede ceder, estabiliza la carga positiva que se genera sobre este carbono. Este carbono se polariza positivamente más que este y va a atraer hacia él el ion cloruro. Se va a producir la apertura, dejándonos los cloros a lados opuestos y generando este producto. Además de él, se puede formar inevitablemente el enantiómero, es decir, en igual cantidad se forma el enantiómero, porque cuando halogenamos el ion alonio, el cloro, puede adicionarse por la cara de arriba del alqueno o por la cara de abajo. Se puede adicionar por ambas caras con idéntica probabilidad y por tanto esto nos genera la mezcla de enantiómeros. Vamos a mirar si esta molécula que tenemos aquí es alguno de los dos enantiómeros que se obtienen. Por ejemplo, este carbono. Vamos a mirar el carbono del... mejor, este de aquí vamos a ponerlo en rojo, el carbono que tiene el cloro y el bromo. Tenemos el bromo grupo A, el cloro grupo B y esta cadena de aquí grupo C y el metilo D que va hacia nosotros, ABC, giro en el sentido de las agujas, pero con D hacia adelante es S. Vale. Y después vamos a dar prioridad también a este carbono, el cloro es grupo A, este de aquí B, metilo C, grupo D hacia adelante, el giro ABC en sentido de las agujas también es S. Es decir, estamos ante una molécula SS y su enantiómero, que no se nos olvide que se puede formar también, que se forma también en igual proporción, es RR. Por lo tanto, esta molécula tiene que ser o SS o RR, si no, no lo tenemos bien hecho. El bromo es el A, el cloro sería B, esta cadena de aquí C, metilo D. Con el grupo D en la vertical, arriba en este caso, el giro ABC me da la notación correcta. Este carbono es R. Bueno, no va a ser el enantiómero que obtuve, pero puede ser el otro. El carbono de abajo tiene que ser R también. Vamos a mirar. Cloro grupo A, la cadena de arriba B, el metilo C, hidrógeno D. Hidrógeno D en la horizontal, por tanto el giro nos da la notación cambiada. ABC es un giro en sentido contrario a las agujas, pero con D en la horizontal es R también. Por tanto, tenemos el enantiómero RR, que efectivamente, bueno, es la mezcla racémica RR-SS. Y esta solución, con un rendimiento relativamente bajo en la primera etapa, es la que nos puede generar ese producto final. Bueno, puedes pensar si otra combinación de reactivos puede generar también ese producto, pero me parece que tiene que ser esta que he puesto, HBr y después cloro, para conseguir que vayan los halógenos a las posiciones en las que aparecen en la molécula final. Y por último, que se nos va mucho el tiempo, se nos hace esto muy largo, en el apartado F tenemos que obtener una acetona. La acetona es... pues aldehídos y cetonas son equivalentes sintéticos de los alquinos, se pueden obtener a partir de los alquinos, aldehídos y cetonas. Entonces voy a poner un alquino vecino al carbonilo, lo voy a poner aquí, en esta posición. Lo voy a poner simétrico, no de este lado, no del lado izquierdo de la acetona, del lado derecho, para que el alquino sea simétrico. Es decir, vamos a utilizar un alquino de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 4-octino.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 4-octino. El 4-octino le vamos a añadir, pues podemos utilizar la hidratación con sulfúrico agua sulfato de mercurio, sulfúrico agua catalizado por el HgSO4, o incluso una hidroboración, porque las cadenas que parten del alquino son idénticas y por tanto da igual que sea una reacción Markovnikov que anti-Markovnikov, que nos va a dar el carbonilo, el mismo carbonilo. Es igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Observa que es 1, 2, 3, 4, 1. Sí, está bien, ¿verdad? Es exactamente igual que coloquemos la acetona en este carbono que en este. La molécula es la misma por la simetría que tiene. Este carbono es igual a este. La molécula es simétrica, por tanto, este es el reactivo que debemos utilizar, no con el triple enlace del lado izquierdo de la acetona. Eso sería muy mala idea, porque nos daría dos cetonas con una mezcla importante en la posición en la que nos interesa y también en la posición vecina, y por tanto eso no es buena idea. Bien, pues dejamos aquí este interesante ejercicio en el que practicamos un poco algunas reacciones de los alquinos y bueno, es un problema que da bastante que pensar.